Las mujeres estamos borradas en la historia. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a la tarde con Ana Garzón. El día de hoy estoy con una gran invitada. Sé que les va a encantar muchísimo. Hoy vamos a aprender mucho con ella. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso. Ella es Ingrid Zaire. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, claro que sí, decirles a toda nuestra audiencia que Ingrid es psicóloga jurídica y forense. Y recordarte a ti que en este momento no solamente estamos en vivo aquí en la ciudad de Neiva, sino en Iquira, Aipe y Garzón, y a través obviamente de todas nuestras redes sociales. Entonces, para que le mandes un saludito a las personas que te están viendo en este momento. Bueno, un saludo muy especial a toda la familia mutista, a mi familia, a mis amigos, mis colegas que han estado ahí, mis amigas que son tan especiales, y sobre todo a los estudiantes, a los jóvenes, a los adolescentes, que es básicamente nuestro presente y nuestro futuro. Así es el futuro literalmente de lo que se viene. Antes de que hablemos, digamos, qué es lo que tú haces actualmente, quiero que hablemos un poquito acerca de Ingrid. ¿Cómo fue la infancia de Ingrid? Bueno, Ingrid es hija de un padre de corazón de poeta. Como buen poeta, enamorado y bohemio, y por su trabajo estuvimos los primeros años de mi vida, los primeros 10 años de mi vida entre Villavicencio y Bogotá. Esa dicotomía entre la ruralidad, porque vivíamos en una zona cerca a Villavicencio, pero era detrás de una base aérea militar. Una madre trabajadora, incansable, con un talento insuperable frente al tema de la educación. Entonces, donde llegábamos, ella conseguía trabajo en algún colegio. Entonces, verla a ella en esas dinámicas de trabajar con los niños siempre fue bastante inspirador. A los 11 años, ya teniendo 11 años, llegamos a Pitalito, al Valle Laboyano. Una cosa muy especial que sucede es que ese municipio empieza a crecer económicamente, culturalmente, y mi familia empieza también pues a asegurarse frente a muchas cosas. Y bueno, desde 1997, que es cuando empieza el José Celestino Mutis, pues yo voy creciendo en esos pasillos. Aprendo a leer con muchos de los libros que se tienen ahí. Me leía todas las revistas Shock que daban como el tema de la emisora, porque el José Celestino Mutis tiene una emisora. Y para mí era como estar en varios mundos, poder estar entre Pitalito, entre Garzón, poder incluso también tener la posibilidad de venir a Neiva en esos procesos de acompañar a mis tíos. Siempre fue algo que lo veo como un privilegio, porque fue poder permitir conocer el Huila, aunque no había sido el lugar donde pasó mi infancia, pero en mi adolescencia fue maravilloso poder conocer la diversidad que tiene nuestra tierra. Me encanta porque se siente ese amor que tienes hacia la región, y no hay nada más lindo cuando se siente ese sentido de pertenencia de donde uno está, de donde uno trabaja, de donde uno vive. Eso es lo más bonito, digamos, de las personas, y siento que al escucharte me reflejas eso, como ese lado bonito y ese amor que tienes hacia el Huila y pues hacia esta región, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de tu adolescencia. Bueno, la normal superior fue clave para este proceso de la docencia, ¿sí? Tuve la fortuna de tener docentes como Gerardo Meneses, como Fabiola Peña. Entonces el amor por la lectura y la literatura se fortaleció mucho más en este proceso, pero había siempre una inquietud en mi vida, que aunque no fue algo naturalizado, o sea, no se dio en mi familia, en casos y demás. Yo empiezo a estudiar investigación judicial, tenía 16 años. ¿Y por qué? ¿Qué te lleva a estudiar, digamos, este tipo de cosas y tan joven? Pues mira que eso fue un tema muy complejo, porque pues habían... La profesora de psicología me decía que estudiara psicología, que tenía mucho por ahí. La de ciencias políticas también me decía que tenía memoria para ello. Pero hubo un caso especial de una chica que me comentó que a partir de ahí vino una gran pregunta existencial. Me comentaba que un par de primitas de ella
eran muy buenas estudiantes y estas niñas fueron víctimas de violencia sexual, llegaron en la noche, esos ladrones las amarraron, hubo una situación muy compleja y que a partir de allí las chicas perdieron el año, empezaron a tener una afectación en su rendimiento académico. Entonces viene la pregunta, ¿qué sucede en la cabeza de una persona que vive una situación de violencia cuando en lo que a mí me habían educado era de que era un tema de respeto, que era un tema de placer, pero que también había que tener como cierta distancia porque no era la edad, pero como que el tema de que algo tan bonito como me lo habían mostrado, que se viviera con violencia, me partió la vida en dos en esas dinámicas. Y efectivamente, entonces es cuando digo, está el tema de la investigación judicial para poder identificar las pruebas, bueno, todo esto, pero también mi pregunta como psicóloga, que fue cuando empezó el proceso de formación, a los 16 años fue eso, ¿no? ¿Qué pasa en la cabeza de una persona, específicamente una mujer, que llega a tener este tipo de experiencias? Y es allí donde pues empieza este recorrido, esta investigación, esto que se da, que aún tiene muchas respuestas, ¿no? No todas las mentes funcionan igual, no todas las situaciones son iguales, y entonces a partir de ahí se viene todo este elemento de estudiar. ¿Qué pudiste sacar de pronto de esa situación, de ese caso en específico, en ese momento, cuando empezaste pues como a estudiarlo y como a engomarte en todo este tema y querer saber un poco más acerca de como el razonamiento humano, en este caso de estas chicas, ¿a qué conclusión llegaste tú a esa edad en ese momento? Bueno, no sabía en ese entonces la palabra, pero fue conocer lo que era la impunidad. Era saber de que por más que habían denuncias, no se hacían las investigaciones porque pues eran ladrones, no se conocía quiénes habían sido y como que ya la situación quedó ahí, ¿no? Estas chicas no tuvieron un acompañamiento psicológico, no hubo un proceso adecuado en esas dinámicas, entonces desde muy joven entendí que dentro de esas dinámicas había como una naturalización, como que ay, sí, pobrecita, ay, tal, ¿qué pasó? Qué mal. Entonces, qué mal, sí, ¿quién la manda? Es que sí, como que incluso en muchas ocasiones responsabilizando a las víctimas. Y ahí es donde empieza mucho más la inquietud de cómo poder prevenir eso desde la educación. Y es ahí donde mi tío fue clave, fundamental, porque él decía que efectivamente la educación era lo que hacía que se protegiera de ese tipo de situaciones, porque la escuela, el colegio debía ser un lugar seguro para ello. Y ha sido una de las cosas que más me marcaron en eso, precisamente porque fue un hombre supremamente respetuoso en todas esas dinámicas, mi papá también, entonces como que cuando llegaban esos casos, ¿no?, de las niñas víctimas por parte de sus tíos, de su papá o alguna situación, a mí me sorprendía porque pues claro, en mi espacio no eran ese tipo de dinámicas. Entonces a partir de allí fue comprender que éramos muy pocas las mujeres que teníamos ese privilegio de alguna manera de tener un papá que nos cuidara en esas dinámicas o que nos protegiera. Y eso pues básicamente se convirtió como en una bandera, ¿no? Como en esa lucha de poder generar esa conciencia de que eso no se naturalizara ni se volviera como algo que normal, pasa y ya, sí. Incluso como funcionarios públicos, que llegamos a un punto desafortunadamente de que escuchamos tantos esos casos que es como, otro caso más, eso no sé qué, y eso sí será verdad. Entonces todas esas cosas desde esa edad fue como ver esa impunidad, porque incluso mi profesora de psicología del técnico, ella era funcionaria del bienestar familiar y ella fue la que me dijo, tú deberías de estudiar psicología y luego especializarte en jurídica y forense porque necesitamos mujeres en esta área. Wow. que puedan evaluar, que incluso puedan tener el tacto para poder hacer preguntas de manera adecuada. Desde los 16 años ella me decía eso. Y aunque tú ya tenías esa venita y ya te estaba. Pues había influencia, metiendo, sí, había influencia de que no, que mi papá decía que me metiera al ejército, mi estatura no daba, pero más allá de eso tenía diferente todo. Sí, tenía que ver más es también como con esa intención de entender y comprender que en todos los espacios esas situaciones se podían dar y que era, ya fuera como psicóloga, como docente, como fuera, era poder proteger y poder hacer algo para que no se quedara esa impunidad. Y enseñar, ¿no? Enseñarle a las personas que no hay que normalizar cosas que no son normales.
Y es una de las cosas más complejas, es una de las cosas más complejas porque las violencias, y más en nuestro país, en nuestro territorio colombiano, en nuestro territorio huilense, las violencias las hemos naturalizado de una manera sorprendente. O sea, es muy normal que incluso lleguemos a poner en duda la palabra de las víctimas. Claro, se habla de presunta víctima cuando estamos en esos, pero se pone en duda la palabra de... A pesar de que es tan difícil tú aceptar de que, o reconocer que están pasando por encima tuyo, que están violando algo tuyo, es difícil comentarlo. Ahora imagínate las personas diciendo que eres mentirosa, que eso no es verdad, dudando en realidad de ti. O culpando, o responsabilizando. O diciendo que es tu culpa por salir así, es tu culpa por tal cosa. Incluso mira que digamos en nuestra tierra, pues, donde más me la pasaba más y casi toda mi familia, el centro del Huila. El centro del Huila es bastante conservador, y mi familia tenía muy naturalizado, o tiene aún algunos aspectos muy naturalizados de la discriminación entre hombres y mujeres. Entonces las obligaciones que tienen las mujeres, lo que las mujeres deben hacer, todavía se sigue teniendo esas dinámicas. Entonces yo escuchaba frases que ahora identifico, digo, eso es misoginia, esto no, pero en esa época eran pan de cada día, ¿sí? Eso se lo hizo una mujer, es que tal. Entonces desde ahí empecé a ver como que, oye, no, de hecho, porque mi mamá tiene que llegar a hacer más cosas, porque ella, aparte de que trabaja, también tiene que llegar a hacer muchas más oficios, exactamente, y fuera de eso, hay dificultades a pesar de que las hace bien. Entonces había como un hay que transformar, hay que, no de un momento a otro, no será de la noche a la mañana, pero sí siempre fue como ver esa diferencia de trato que había entre los hombres y las mujeres, porque a mis primitos los educaban diferente a mis primitas, sí, siempre fue como ese cuestionamiento en ello. En un país que desafortunadamente es muy machista, aunque ya ha venido cambiando, evolucionando un montón, pero aún así todavía se ven muchos casos en que tú eres mujer, a ti te toca, o sea, no es si quieres, te toca hacer eso, y al hombre le toca hacer ciertas cosas. Entonces no, ya todo es una igualdad en muchas cosas. Ingrid, yo quiero que hablemos ahora un poquito más en un tema personal, y es que tu mamá padeció de cáncer. Mi mamá es una superviviente. Ella es una mujer con una espiritualidad sorprendente. Yo tenía 16 años, estaba en segundo semestre de la universidad cuando nos llegan con ese diagnóstico. Sin embargo, había mucha esperanza. Una prima, desafortunadamente, también con el mismo diagnóstico de cáncer gástrico, ella madre de 4 niños pequeñitos, ella se fue, estudiante, incluso ella estaba estudiando el técnico en atención integral a la primera infancia, porque también quería ser mejor mamá y lo hacía sobre todo para conocer temas de sus niños. Ella, prima de mi papá, ella fallece de cáncer gástrico, y ahí es donde yo empiezo a conocer ese tema del cáncer, ¿no? ¿Cómo recibes tú esa noticia a tus 16 años? Bueno, pues como una adolescente no supe cómo reaccionar, ¿sí? No reaccioné de la mejor manera, como que ponía de escudo que tenía las responsabilidades de la universidad, pero luego al ver, digamos, ese gran milagro de ver, porque mi mamá tuvo que pasar por la cirugía, por la quimioterapia y la radioterapia, fue entender y comprender que habían muchísimas personas en estas condiciones, muchísimas personas en Neiva, en todos los municipios, de todos los municipios veíamos, y yo empecé a preguntar muchas cosas y me cuestionaba ya no el tema de la violencia sexual en esas dinámicas, sino la sexualidad de las personas que tenían este tipo de padecimientos y demás, porque los tratamientos les disminuye la libido, porque también el mismo cambio de su corporeidad, tienen muchas transformaciones. Y fue precisamente ya en séptimo semestre donde pues tengo que empezar a pensar en este tema de la tesis, y me da por la locura de hacer una cosa súper rara, es que un diseño fenomenológico hermenéutico con teoría feminista. ¿Y qué es todo eso? Tradúcemelo. Entonces lo que empezamos a hacer con 2 chicas maravillosas, súper buenas estudiantes, yo decía, pero ustedes ¿por qué quieren hacer ese trabajo conmigo? Si es una locura, y ustedes son súper buenas estudiantes, no se quieren graduar pronto, les decía. Y fue un trabajo muy hermoso, porque primero
fue conocer desde la filosofía la construcción del ser, saber que el ser mujer no es algo que te determina desde que tú naces, sino que se va construyendo, ¿sí? El ser mujer no se nace, sino que se hace, lo dice Simone de Beauvoir. Y básicamente fue empezar a conocer un poco de la filosofía feminista, todo el tema de la corporeidad. Ahí conocí muchas historia de la medicina errada, ¿no? Entonces estaba el tema de que había el trastorno de la bicicleta, entonces que la mujer que andaba en bicicleta se volvía de mala cara, entonces se veía fea, entonces las evitaban, y habían muchas cosas que estaban mal en la medicina que actualmente nosotros vemos y decimos, menos mal avanzó. Pero conocer la historia de la humanidad en esas dinámicas también me dio una respuesta súper clave, y es que las mujeres estamos borradas en la historia, tanto en la historia del arte como en la historia de la medicina. Por más mujeres científicas y demás no estaban en la historia, y cuando las mujeres empiezan a ganar ese espacio, no fue como que, ay, tan chévere, nos van a dejar, ay, sí, vengan, estudien con nosotras y trabajen con nosotros, pero es mujeres que, como decimos popularmente, se pararon durísimo y empezaron a establecer todos esos espacios, empezaron a dar mucha importancia a lo que se sienten las mujeres, y eso es básicamente lo que se da esa fenomenología, ¿no? Es como una situación, un fenómeno es vista desde varios autores y específicamente desde ahí. Encontramos, pues trabajamos con varias mujeres supervivientes al cáncer, algunas les habían hecho la histerectomía, que es el retiro de su útero, y les había dado cáncer de mama. Y muchas de estas mujeres muy valientes, ¿no? Porque es la resignificación, no es quedarse estoy en el padecimiento, sí, pobrecita yo, ayúdenme, sino mujeres supremamente valientes que a pesar de la tristeza y el dolor se levantan, se ponen sus pestañas, se maquillan, se aplican su color, se ponen su peluca o se ponen su pañoleta, sí, y esa energía que yo veía y que vi en mi mamá también en esa época, era como más ese dinamismo de decir, claro, por eso es que nos han borrado de la historia. Y más también como en ese mismo contexto también, porque pues en el José Celestino Mutes yo trabajaba, era la niña de las togas. Entonces yo empecé siendo la de la cafetería en Pitalito, luego pues en vacaciones, entonces lavaba, planchaba, era la que ponía las togas de grado. Y siempre era eso, ¿no? La cantidad de mujeres que se graduaban, y yo decía, ya están avanzando, le van a dar una mejor calidad de vida a su familia, porque al menos esa mujer que estudió atención integral a la primera infancia ya va a saber cuáles van a ser los cambios de sus niños en cada una de las etapas, ya va a saber cuáles van a ser los nutrientes que el niño necesita para mejorar incluso su desarrollo cognitivo. Y todas esas cosas pues han sido como la que han motivado, no para quedarnos en ese, ay sí, por eso las mujeres nos tienen que dar, sino al contrario, ver lo valiosas que somos, ver lo fuerte que somos, y porque decir mujer fuerte es hasta una redundancia, ¿sí? Porque cada mes nuestros dolores y todas las condiciones que se dan nos permiten eso, sino que sencillamente han sido, como lo digo, borrados de la historia, invisibilizados, ¿sí? No se le ha dado la suficiente importancia en todas estas dinámicas, y básicamente eso es lo que nos han llevado a que nosotras mismas no tengamos ese valor. ¿Tú en algún momento te has sentido que no has pertenecido o que no te han dado el valor que tienes en algún sitio, ya sea en ese entonces en el colegio, en la universidad, ya como tal trabajando? Muchas veces incluso en mi propio espacio, sin embargo, yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? No olvidar ese valor, porque sí empezamos incluso llegamos a dudar de nosotros mismos. Yo en algún momento llegué a decir, hay un problema en mí, tengo que volver a terapia, porque caramba, yo llego y como que de una vez todo el mundo, sí, entonces hay algo en mí. Después evaluaba y decía, no es que haya algo malo en mí, es que también existen personas que no dan el valor de lo que tú estás dando, porque te ponen como, ay, es que es cansona, pero no, si eres la coordinadora de gestión de calidad, tienes que llegar a decir, falta esto, hay que hacer esto, mejoremos en esto, porque ya se evaluó que así lo vengamos haciendo mucho tiempo, esta vez no funcionó de esta manera, hay que buscar nuevas estrategias. Y me ha tocado pararme durito, han habido compañeros de trabajo misóginos, ¿sí? Con comentarios bastante complejos que de hecho en algún momento generaron estrategias con una colega, con una coordinadora, pero pues el que obra bien le va bien, ¿no? Y al final siempre a veces se demora un poco más, pero de qué pasa,
pasa. Exactamente, entonces efectivamente pues este colega incluso se llevó a cabo pues procesos ante el Colegio Colombiano de Psicólogos y demás, porque fueron cosas bastante complejas. Entonces una de las cosas que yo digo básicamente es que aquello de que el conocimiento es poder, pero el mayor poder es conocernos a nosotros mismos, saber cuál es nuestro valor, y así lo pongan en duda, nosotros saber básicamente cuál es ese proceso. Y una de las habilidades para la vida del autoconocimiento es clave en esa dinámica. Y en ese momento creo que el arte es un camino práctico para ese autoconocimiento y para ese proceso. Muy bien, Ingrid. Bueno, vamos a ir a una pauta de comerciales y ya regresamos y seguimos hablando, mejor dicho, de todo esto, porque en verdad muy interesante y le deja a uno también como con muchas dudas para saber. Ya volvemos. Bueno, Ingrid, y continuamos. Yo tengo una pregunta, y es que ya estamos aquí pues hablando más como de temas de feminismo, pero en realidad, ¿qué es el feminismo? Yo siento que hay mucha controversia entre esta palabra, porque hay muchas personas que no entienden muy bien. Hay gente que dice, ay no, es que tal persona es feminista, o son feministas por X o Y razón, pero en realidad no saben como el contexto en realidad de por qué se vuelven feministas. Bueno, el feminismo, son varios feminismos, ¿sí? No hay un solo tipo de feminismo, es una manera de pensar, es una manera de construir mundo. No es una ideología, no es una religión, como en muchas ocasiones me han preguntado, no es una teoría, porque son bastantes, pero básicamente creo que toda la historia de la humanidad ha existido el feminismo, ¿sí? Sí. No es lo contrario al machismo, es importante verlo, porque sí existen conductas contrarias al machismo que se llaman embrismo. Entonces son acciones de violencia que en muchas ocasiones cometen algunas mujeres con algunos hombres, desde ese contexto de ser mujer. Pero básicamente los feminismos nos permiten poner en evidencia que hay una diferencia biológica entre hombres y mujeres, y básicamente lo que busca es la equidad, ¿sí?, en trato, y la igualdad en derechos. Que es lo que muchas mujeres han venido haciendo desde hace muchos años. Muchos años. Entonces, reclamando sus derechos, ¿no? Exactamente. El derecho a la educación, a trabajar, a ser vistas, escuchadas. Entonces solamente hasta el año 54, 58 las mujeres podían divorciarse, las mujeres podían ejercer el derecho a la democracia, ¿sí? Por eso yo digo así, voten en blanco, pero voten, mujeres, hay que salir a votar, porque antes no lo podían hacer. Mujeres murieron por ello, para que hoy tuviéramos ese derecho. Pero básicamente también dentro del contexto de feminismo, y más en la tierrita, en el Huila, somos muchas mujeres organizadas. O sea, el feminismo es eso, mujeres organizadas, en su cama, en su casa, en la plaza. ¿Sí? Okay. Entonces básicamente es no justificar y no permitir y no perpetuar las violencias en nuestro ámbito privado. ¿Sí? Okay. Sí, los hombres tal, no sé qué, no es una guerra contra los hombres, porque de hecho el patriarcado, que es básicamente como lo que se evalúa, lo que se cuestiona, también afecta bastante a los hombres, que los hombres no se permitan hablar de sus emociones ni sentir, porque entonces ya es lo ofenden con palabras. Un hombre no puede llorar, eso es lo que le dicen desde chiquito. El tema de que tenga que ser el proveedor, y si no, entonces pierde su valor como hombre, también les afecta a ellos, también hay una afectación a ellos. Viven bajo una presión constante. Exactamente, total. Pero entonces no solamente la causa de esta desigualdad es el patriarcado, también está el clasismo, también está el racismo, ¿sí? También están las mismas condiciones del sexismo. Y ahora pues mucho más se tiene como en esos contextos de análisis de comprender que existen diversidades, ¿sí? No para patologizarlas y excluirlas como históricamente se ha hecho, sino para que incluso como sociedad nos evaluemos qué tanto estamos protegiendo, por ejemplo, a las personas trans. ¿Sí? Entonces, saber que es una persona que con diagnóstico o no requiere un acompañamiento, un tratamiento, para que no vaya a generar esa misma condición, como muchas veces los psiquiatras lo establecen, a generar otro tipo de condiciones como ansiedad, como depresión y demás, pues por el mismo contexto de personalidad. Entonces, básicamente los feminismos buscan es que no haya violencias.
Sí, que no haya violencias contra los niños, que no haya violencia contra las niñas, que no haya violencia contra las mujeres y que los hombres también puedan decidir sobre su cuerpo, que puedan también tomar esas características. Y se dice, ¿no? Hay unas frases importantes que nos dicen: cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y ahí está el ejemplo, ¿no? La piedra angular del feminismo pues fueron los métodos anticonceptivos, y eso es básicamente como lo que ha permitido también que los hombres puedan tomarse el tiempo y tener la elección de construir o no construir un hogar, porque no es una obligación en esas dinámicas. Entonces yo creo que hay que invitar mucho más al contexto de la lectura también en esas dinámicas, entender que somos mujeres organizadas, ¿sí? Que por ejemplo en el Huila yo hago parte de la Red Huilense de Derechos Sexuales y Reproductivos RUDA. Sí. Y básicamente una de las cosas no es como el aborto porque sí, sino que realmente tengamos formación para decidir, anticonceptivos para no abortar y despenalización, para que no nos toque ser madres de manera obligatoria, para que muchas no tengan que morir, porque incluso también ahí analizamos, ¿no? Las ricas abortan, las pobres mueren o les toca ser mamás. Entonces no es el tema de ir en contra de la religión porque sí, sino entender que incluso hasta a la Virgen María se le preguntó antes de la fecundación, y ella dentro de su fe, ella decidió serlo, sabiendo que estaba en contra de toda la ley de Moisés en esa época. Okay. Entonces es básicamente como entender que es la mujer la que decide sobre su cuerpo, no es el médico, sí, no es la familia, sino ella, porque muchas mujeres desean ser mamás y por miedo, por el rechazo de su pareja, tienen el miedo y llegan al aborto. Entonces en muchas ocasiones es que puedan realmente tener un acompañamiento desde su deseo, desde su derecho. Y es complejo porque son temas muy sensibles, sí, pero que creo que hacen parte de la agenda que necesitamos para los jóvenes, para los adolescentes, incluso por más normas que haya de los proyectos de educación sexual que se establecen. Todavía tenemos muchas representaciones sociales de que métodos anticonceptivos todavía se confunde con planificación familiar. Okay, ¿sí? Entonces desde ahí tenemos que empezar a ver que se requiere mucha más formación en ello. ¿Qué formación harías tú si estuvieras de pronto al cargo de todo eso? ¿Qué transformación harías tú? Mira, yo tengo un sueño desde el 2011, que es una política pública departamental donde desde preescolar a primaria, toda la parte primaria, se puedan hacer ejercicios del autoconocimiento del cuerpo y cómo tomar y poner límites. Que en grado sexto se pueda ver la anatomía y fisionomía del cuerpo de las mujeres y de los hombres. Que en grado séptimo puedan conocer los tipos de relaciones y los tipos de violencia que se pueden ver en las relaciones. Mira, pero ¿por qué tan desde chiquitos? Desde séptimo están ya viendo el niño y la niña y cómo nos socializamos en eso y cómo identificar cuando hay violencia. En octavo podríamos ver las enfermedades de transmisión sexual. En noveno podríamos ver los métodos anticonceptivos. En décimo podríamos ver lo que es proyecto de vida y todo lo que eso implica. Y en 11, cómo las sustancias psicoactivas influyen en la sexualidad. Entonces yo tengo un sueño, y de hecho pues poder hablar de muchos otros temas ya con los formadores, los de los ciclos complementarios en la normal, con los técnicos en atención integral a primera infancia, con los docentes que están en formación, que podamos llegar a tener toda esa información pero real, o sea, no desde el mito, porque aún desde el tabú, no, sí, porque aún, por ejemplo, no conocemos cuáles son los 3 mecanismos de acción de la levonorgestrel, que es la que se usa en las píldoras, saber que hay unos riesgos cuando se tiene ello, entonces qué otros métodos anticonceptivos hay, incluso cómo saber que no es obligación empezar la vida sexual si todavía no quiero. Exacto, sí. Porque en muchas ocasiones muchas adolescentes, muchas chicas inician su vida sexual porque es que ya todas mis compañeritas empezaron. Porque yo soy la última, entonces me tocó también, porque no voy a quedar mal. No me van a ver igual, sí, porque no sé qué, entonces sí. Entonces, y no solamente ahora, o sea, toda la vida ha sido este tipo de dinámicas que se dan dentro del tema sexual, pero sobre todo comprender. Y ahí el tema de las leyes pasa a ser tan clave, y es que la educación de los niños, niñas y adolescentes no es solo responsabilidad de la mamá y el papá. Somos responsables la sociedad, la familia y el Estado. Entonces es entender y comprender que yo puedo ejercer mi sexualidad en eso, pero que también hay unos espacios. Entonces no voy a estar dándome besos todo el tiempo con mi pareja, porque
hay niños, bueno, o sea, son este tipo de dinámicas dentro de la sexualidad. Desafortunadamente tenemos el conocimiento desde el chiste, tenemos el conocimiento desde el morbo, ¿sí? Desde el meme, y entonces, ay, es que los muchachos de ahora saben más que nosotros. Saben pero con errores, saben pero con mitos, saben pero con incluso información a medias, porque no se conoce, o falsa también frente a este tipo de dinámicas. Todavía se tiene la idea de que el embarazo en adolescentes no deseado. Hay adolescentes que dicen, yo quiero que mi hijo me conozca joven. Sí, es verdad. Sí, entonces es saber y entender que si la adolescente queda en embarazo no se tiró la vida, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir, cuánto tiempo vas a durar. Y hay muchos casos que de hecho ahí los hemos tenido donde decimos, ya entendemos por qué este chico, por qué esta chica quería ser papá tan rápido y tenía eso porque su vida iba a ser corta. Y eso pues básicamente también ha sido una de las cosas como profe que he tenido que llevar en el duelo, ¿no? He tenido que ver morir muchos estudiantes de Pitalito, de acá de Neiva, incluso el año pasado falleció un primito y eso nos ha desgarrado el alma en muchas cosas, y es precisamente conocer y entender que cada camino tiene como que su escrito, ¿no? Como si fuera un libro. Y todos somos diferentes. Exacto, entonces es entender que cada chico, que cada adolescente, que cada estudiante puede llegar a tener ese proyecto de vida, ¿sí? Y que efectivamente esas expectativas que a veces la familia pone en esas personas no siempre puede ser lo que le genera esa felicidad. A mi consultorio llegan personas que a los 30 años ya han perdido el sentido de vida, y lo logro entender porque se han sobreesforzado a dar muchas condiciones a la como familia. El paso a paso, el parámetro que le exigen la familia. Entonces aquí también por eso es muy importante todo este tema de la educación sexual, porque es incluso saber y conocer, si una mujer no desea ser mamá no hay por qué juzgarla, ¿sí? No hay que decirle egoísta, porque incluso en muchas ocasiones en el contexto teórico se establece o se evidencia mucho más egoísmo de muchas madres hacia sus hijos porque les imponen lo que hubieran querido, deseado ser. Exacto. Entonces, por eso mismo también dentro de este tema del que ahora podemos hablar, ¿no? del contexto de la educación sexual, desafortunadamente se habla de manera directa en los medios de comunicación, en estos contextos de la música, sí, que no está de más conocer, porque incluso uno entiende muchas palabras que se usan en ello, ¿no? El bellaqueo y bueno, todas estas cosas que los estudiantes pues podemos conversar, pero es también entender y comprender que la sexualidad no solamente es la reproducción, también es la comunicación, también es el erotismo, pero sobre todo y lo más importante, lo que en este contexto tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver precisamente con la construcción de identidad. Así ¿sí? es. De identidad personal, y la importancia que es que no se nos determine el valor humano a partir de nuestra sexualidad, sino que por el contrario podamos llegar a darnos cuenta que la sexualidad es un proceso sagrado en muchas ocasiones. Hay muchas chicas que ahora están apostándole al celibato voluntario. Sí, y en la experiencia es algo que ahorita está como de moda, por decirlo así. Y el proceso creativo es bastante impresionante, cómo realmente se llega a esas dinámicas, y es clave que se pueda llegar a tener ese tipo de conversaciones con las personas y demás, para que efectivamente la violencia no llegue a seguir siendo parte, como el pan del día que lo tenemos en estas condiciones. Así es, me encanta la forma en que lo hablas, en que lo expresas y en que lo comunicas. De verdad que es algo muy importante, porque hay muchas personas como que no entienden o se sienten mal simplemente por no ser lo que las otras personas quieren que sean. Entonces siempre hay una forma de decirle, está bien, si tú no quieres hacerlo o quieres hacerlo, está bien, hace parte del proceso de cada persona y no está mal. Y no está mal, y entender que el feminismo no es estar en contra de los hombres, al contrario, ¿sí? Es poder permitir entender que hay muchas maneras diversas también de ser hombre, y está bien cada una de ellas. Ingrid, yo quiero que hablemos un poquito acerca de un proyecto que tienes, que es muy lindo, que se llama Poema Río. Háblanos un poquito acerca de eso. Bueno, eso es como mi hijo que no ha nacido. Bueno, Poema Río es una investigación que se realiza hace más o menos, inicia hace 2 años,
que es empezar a sistematizar la vida y obra de mujeres poetas, mujeres escritoras en general, tanto del Huila especialmente, de Colombia y del mundo. Sí, entonces es una sistematización que se está realizando, que la estoy realizando yo solita. Y al final del día, con toda la cotidianidad y con la inspiración que me han generado estas mujeres poetas, porque yo lo que hago es buscar su vida, los datos que me da la red o lo que puedo encontrar, sí. Y luego hago el ejercicio de escribir su biografía, ¿sí? Okay. Como desde un elemento ahí de creación, para no oxidar el cerebro. Pero el tema es cómo al final del día puedo escribir un verso, puedo sacar algo que pueda ser parte de, entonces pues vengo haciéndolo, pues han salido algunos escritos en algunas revistas, en la revista de México, Poesía de Morras fue uno de los que salió pues sobre ese tema, ¿no? El deseo de la maternidad. La revista Cuatro Tablas, que es de Garzón, que Aminta y Amadeo pues han llevado con mucho amor y con mucha devoción, y que han generado también un espacio muy bello en Garzón y en toda la parte del centro del Huila. En el sur estuvimos algunas profes, algunas chicas resignificando la poesía, nos reuníamos en un café y hacíamos pues como algunos recitales en ello. En Gigante, que también estuve ahí, Gigante fue un proceso maravilloso para mí, yo amo mucho ese municipio, y lo mismo San Agustín, y fueron dos municipios que realmente me dieron como esa escuelita de humildad frente al tema de que por más que leas siempre va a haber mucho más por aprender y comprender. Espero terminarlo este año, a veces claro atraso, vuelvo y me pongo, pero sí, ya estoy ahí, ya incluso también la editora está, bueno, señoritas, nos vemos y dice, ¿cuándo nuestro café para sentarnos a editar esos poemas? Entonces ahí voy con ello, pues primero poder tener como una biblioteca personal de estas grandes mujeres. Me he encontrado con mujeres y con hombres también, artistas maravillosos, me he encontrado con directores de cine, directoras de cine, esposas de políticos que escriben sobre el amor romántico, pero igual una bella poesía. Sí. Entonces también ha sido no solamente quedarse con un solo estilo o enfocarse en un solo tema, o incluso llegar a ese punto de volverse monótona en cierta dinámica, o la poesía como la queja, ¿sí? Como que tienes de todo un poco. Entonces estoy ahí ya mirando ahí el tema para poder terminar. Y el tema de rutas de café. Rutas de café, aromas de arcoíris es la conclusión a la que estoy llegando en mi ejercicio como docente en este instituto, en mi experiencia. En el año 2013, que es cuando me graduó de psicóloga, se establece la Ley 1620 de convivencia escolar. Y el MUTIS me da la oportunidad de diseñar el proyecto de rutas de café. Ha venido con sus modificaciones, y es un proyecto importante porque no ha dejado de lado la formación en derechos humanos, que es clave. En muchas ocasiones se tiene el manual de convivencia, de una vez se llega a la tipificación, ¿no? Entonces tipología 1, 2 o 3. Entonces, si esto no es un delito, entonces afecta la salud mental o no, o solo altera la convivencia. Pero nos olvidamos de la formación en derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en el 2014, más o menos 2014-2015, la sede de acá de Neiva tenía muchísima población trans, ¿sí? Entonces era como, por medio de los derechos humanos, explicarle a los compañeritos que no eran personas enfermas, que no teníamos por qué llegar a tener ese tipo de violencias con ellos, y ha permitido entonces incluso también dentro de todas estas dinámicas poder resignificar esas realidades, ¿no? La ruralidad, por ejemplo, que en muchas ocasiones genera tanta vulnerabilidad. Entonces es que podamos conocer otras maneras de relacionarnos, otras maneras de superación, y pues también poder resignificar eso. Sobre todo, y una de las grandes batallas que he tenido ahí con rutas de café, aromas de arcoíris, ha sido con los programas de formación para los agentes de tránsito y los investigadores judiciales, que serán los futuros policías y demás, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la paz y la superación, no es por seguridad dentro de lo tradicional que se establece de lo que es la paz de esa manera, sino que hay que entender que la paz es una emoción, y como emoción tiene 4 sentimientos, que es la verdad, el perdón, la reparación y la garantía de no repetición.
Wow. Entonces, al tener en cuenta que eso es una emoción y que el sentimiento es ese proceso racional, pues me he encontrado con algo maravilloso, y es que en la literatura nos hablan de 36 sentimientos, y curiosamente 36 son los aromas del café. Okay. Y nuestro Huila tiene 36 municipios y su capital. Wow, entonces lo que todo busca, tiene conexión. Sí, lo que busca este proyecto es que nos enamoremos del Huila, ¿sí? Pero también que empecemos a identificar cómo está nuestra mente. Si somos de la generación de piedra, que creemos que la violencia es la única manera de salir. Si somos de la generación de cuero, que decimos, ay, sí, no, la violencia no, pero somos violentos de otra manera. O somos de la generación de papel, como la decide llamar, que somos como nosotros, ¿no? Los que usamos la palabra, los que decimos, hey, mira, se puede negociar. Sí, tratemos de llegar a un punto de acuerdo. Tú tienes razón, quizás yo también lleguemos a este punto. Es el tema del papel, porque también en muchas ocasiones nuestros proyectos como millennials se quedan en el papel y nos cuesta llevarlo. Entonces también es una autocrítica a todas y cada una de esas maneras de pensar. Lo que han llamado la generación de cristal, ¿sí? Que todo lo necesitan con el celular, también tiene unos elementos muy importantes, y es que el cristal también es transparente, Ana. Entonces también nos permite lo que hablábamos, que esta generación nos está demostrando también que cosas de violencia ya no tenemos que estarlas naturalizando ni justificando. Pero también es importante seguir incentivando las emociones, los sentimientos, porque luego ya nos vienen en la generación alfa y la generación beta, nos vienen la generación de plástico, donde todo es reciclable. Entonces yo no quiero que nos lleguen a ver a nosotros también, los humanos, como reciclables, porque básicamente, desafortunadamente, así se está viendo ahora los tipos de relaciones, ¿no? El amor líquido, el que nos habla Bauman, que también hay que resignificar en esto, que no es lo mismo el amor romántico al amor compañero, que no es lo mismo el amor libre al poliamor, ¿sí? Que la anarquía relacional también tiene unas dinámicas de responsabilidad afectiva. Entonces son todos esos elementos que se han ido dando. Obviamente pues tiene su toque de investigación científica, ¿no? He aplicado un instrumento pedagógico, no psicológico, pedagógico, para entender los estilos de aprendizaje de algunas personas. Entonces he encontrado algo maravilloso en el Huila, y es que lo que es la parte del occidente, la parte de La Plata, y la parte del sur, que es toda la parte de Pitalito, San Agustín, Isnos, la gente tiene una manera de aprender diversa, son divergentes. Entonces aprenden mejor y son mucho más creativos cuando tú das ejemplos cotidianos. ¿Sí? La gente de Garzón, la gente de Neiva es más el ejemplo específico, pero entonces desde la teoría. ¿Y cómo llegas tú a como a simplificarlo, digamos, de esa manera? Bueno, se aplicó un instrumento en las 4 sedes, y pues habían muchos chicos de varios diferentes municipios, y ya este resultado lo que se hace es analizar y llegar como a esas conclusiones y demás. La invitación, digamos, de este proyecto, que espero también que salga pronto, claro que sí, de Rutas de Café, Aromas de Arcoíris, pues es más como un manual para docentes, para que puedan aplicarse de manera pues real, lo que viene como una especie de talleres, preguntas para los adolescentes, para lo que los profesores lo puedan tener en sus salones, pero sobre todo para los papás y las mamás. Sí, o sea, a mí me gustaría que ese libro pudiera, porque no soy mamá, sí, ¿te gustaría ser mamá? Pero soy hija. ¿Te gustaría ser mamá? Pues mira que yo creo que uno como docente establece una maternidad distinta. Porque todo el tiempo está en contacto está con ellos, y pasa uno a ser como esa guía cognitiva, ¿sí? Eso se lo dejaba a Dios, como que si Dios me tiene para ellos, será, si no, pues también seré supremamente feliz, porque nunca ha estado dentro de mis, ay, es que lo deseo, lo quiero, sí. Entonces por eso soy una de las que insisto en que debe de haber una formación para decidir, en que incluso también cuando ya la mamá toma la decisión, tenga o no tenga el apoyo del papá, es un acto de amor. Total. Así sea la mamá regañona, así lo que sea, pero pasa a ser ese acto de amor. Y es lo que yo le insisto mucho a los chicos, ¿no? Y sobre todo también en los procesos de consulta, y es entender y resignificar esa relación que se tiene con la mamá y con el papá. Si alguien de pronto que te está escuchando quisiera tener una charla contigo, ¿podrías llegar a tenerla? Claro que sí, las redes sociales. ¿A qué número se pueden comunicar contigo? En las redes sociales, sí, bueno, pues me encuentran en el José Celestino Mutis, en alguna de las sedes, si están en Neiva, en Garzón o en Pitalito, allá le pueden dar mi contacto.
Mi contacto, tengo consultorio aquí en Neiva, en el barrio Las Mercedes, y también hago consultas virtuales. Al evaluar como psicóloga jurídica, pues aplico pruebas y demás que generan un poco de evidencia. Mi contacto es 350-849-6840. Sí, yo creo que es muy importante porque hay muchas personas que se sienten identificadas o de pronto tienen o generan ciertas dudas y dicen, yo quisiera como hablar con ella, tener de verdad como ese acercamiento y que me pudiera aclarar ciertas cosas o educar en muchas otras, porque a veces lo que hablábamos, uno a veces necesitas como más educación para saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, como una guía. Y siento que tú puedes ser obviamente esa persona que puede guiar a cualquiera de estos jóvenes, y no solamente jóvenes. No, de hecho. De cualquier edad. Exacto. Incluso el proceso de formación que hice en arte terapia sí. Me tiene por ahí con unas ideas de por qué no hacer terapia de pareja con algunos elementos maravillosos y deliciosos que están ahí todavía en remojo antes de que salga para ello. Entonces el arte, como digo, es el camino para el autoconocimiento y lo que da, y pues el proceso de arte terapia tiene ya unas bases científicas que nos dan más garantía y más validez y confiabilidad. Claro que sí, y que es algo que en ese momento se está utilizando un montón, ¿no? Es algo que ya me gusta mucho como este momento, porque siento que ya muchas personas están cayendo en cuenta de que ir a terapia es normal, que no es como que, ay, yo voy a terapia porque estoy loco, yo voy a psicólogo porque me toca ocultarlo, sino simplemente es algo que debería estar en su vida constantemente, así como uno se levanta, tiende la cama, se lava los dientes, desayuna, debería estar dentro de su rutina. Incluso Ítaca, que es el nombre del proyecto, Intervenciones Terapéuticas a través de Creaciones Artísticas, nace de ese análisis de cómo la salud mental se da desde que yo me levanto y tiendo la cama, ¿sí? De cómo en lugar de estar preocupada voy pensando en el día, mientras estoy ya sea extendiendo la sábana o mientras la doblo, como sea el mecanismo, estoy pensando en el aquí y en el ahora, que es algo tan importante para disminuir ansiedad, depresión y todas esas cosas. Y sobre todo, pues un gran llamado que hago también en padres de familia y docentes es que estemos muy pendientes de poder generar una educación en emociones, porque muchas sustancias dejan huella, pero tu cicatriz mental es algo que no se borra. Sí, y ese es el gran problema que tenemos ahora los docentes con nuestros adolescentes, porque antes con otro tipo de sustancias podíamos evidenciarlo y tenía un elemento diferente, pero insisto, las sustancias deja tu cicatriz mental muy fuerte y no se puede llegar a generar una reevaluación tras esta sustancia en específico que está siendo tan llamativa en los adolescentes. Entonces también el llamado a los dirigentes políticos de la región, que dejen de competir, que dejen de estarse echando vainazos y demás, que realmente necesitamos trabajar en colectividad, que los adolescentes, los jóvenes se enamoren de la tierra, que dejemos de ser organizadores de nuestros desechos, que aprendamos a separar los sólidos de los orgánicos, desde ahí empezamos. Y una de las cosas importantes ha sido poder que el PRAE no quede solamente en el papel, sino llevar a cabo esos proyectos ambientales que puedan y realmente... que es para todos, porque el mundo es para todos, no solamente es para nosotros, sino nuestras generaciones, los chiquitos, los hijos de ellos, o sea, todos, aquí todos somos uno. Bueno, Ingrid, para mí fue un placer haberte tenido el día de hoy aquí acompañándome en la tarde. De verdad que es un honor haber podido hablar de todos estos temas. Sé que mucha gente se identificó y aprendió. Yo también hoy aprendí un montón de ti. De verdad que muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. A ti, muchas gracias por la invitación, y también estamos ahí para seguir acompañando y generando muchísima creatividad. Claro que sí, así es. Y a todos ustedes no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como La Tarde Raya Piso con Ana Garzón. En YouTube como La Tarde con Ana Garzón. Y recuerden que ahora estamos en Spotify. Ya pueden encontrar todas las entrevistas. Ya lo pueden escuchar en sus carros, en sus oficinas, mejor dicho, en todo momento que ustedes quieran. Estamos también como La Tarde con Ana Garzón y en Facebook también. Nos vemos mañana en un próximo episodio. Besito y chao, chao.
La tarde con Ana Garzón. Aquí encontrarás historias que te inspiran, te hacen sentir y te dan herramientas reales para tu día a día. Podcasts de entretenimiento, música y espectáculo.